Ahora sí. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Mario. El ¿Qué triple pase tal, empezó Quique? caliente antes de empezar, che, ¿eh? Sí, ya estamos acá. Pero dígame, ya se acuerda algo de Trump. Le voy a contar ya ahora. El año que viene los Estados Unidos cumple 250 años de vida independiente. Se va a hacer una gala de UFC en la Casa Blanca. Los luchadores van a salir del Salón Oval para concurrir al hexágono de la pelea. ¿Por qué lo decís con ese tono así? Y porque simpático. nunca ocurrió, nada más que porque nunca ocurrió algo parecido, ¿verdad? Circo romano. Y la pelea, Un circo romano. exacto, y la pelea estelar va a ser entre un americano y un inglés. 250 años independientes, se van a pelear en el hexagonal, un americano y un inglés, como fue la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Ese show está preparando Trump para el año que viene en la Casa Blanca. Independiente es una licencia poética, ¿verdad? Es independiente de los Estados Unidos. Pueden prescindir de Rusia, pueden prescindir de China, o No, pero dependen. Políticamente sí. ¿Por qué pues, se Políticamente sí. fue tan lejos? Económicamente, yo creo que nadie nunca dependió de nadie. Nunca pudo ser independiente de nadie en la historia de la humanidad. Listo. quiero- O sea, Decirle a por Xi Jinping- ejemplo- decirle a Xi Jinping que apriete el botón y digan, ningún producto sale más hacia los Estados Unidos. ¿Ok? No, se va a moldar igual. Imagínate, el Imperio Romano, 6 siglos, 600 años de imperio. Todo el mundo conocido bajo su imperio dependía del trigo egipcio para poder desarrollar su política de pan y circo. Se repartía pan en todas las casas de Roma. Cuando eso Roma tenía 1,5 millones de habitantes en un lugar. Y ahora Trump es circo nomás, porque pan no hay. Vamos a ir a lo local y lo intelectualmente importante. Reapareció Nenecho y tuiteó lo siguiente. Sentimientos encontrados. Por un lado está mi partido, por otro lado está una astronauta que va a solucionar el problema de Asunción. No quiero que pierda el Partido Colorado, pero quiero que gane Soledad para ver si es tan genia como dice o si cuando no se roba la plata alcanza como dijo. Bueno, Espera. Sole Bukeleó. Bukeleó. no sé Y yo. Bukele es el que inventó la frase, la plata alcanza cuando no se roba. Sí, No, a mí me dijo acá eso. Y bueno, Bukele ya amigo. Busca. ¿Usted le dijo eso? Claro. vos sabés que esa es una de las tantas Vamos a fantasías preguntarle por de la ChatGPT. oposición. No, yo ya escuché eso cuando se vio en Lugo también. Cuando se le preguntó a los principales referentes del luguismo y cómo van a hacer, no, con la plata que no se roba ya alcanza. Y no es tan sencillo, lastimosamente. Pero hablando de eso, hoy la nota fue con Nakayama. Sharp Losers. Hoy la nota fue con Nakayama que nos contó que había sido que se puede comprar terrenos en la cabecera del puente de la vía oceánica por chauchas y palitos. Y Ruiz Díaz, el presidente de Indera, habló solamente con un medio amigo. No esta contesta el mañana teléfono. temprano, habló con Marias Peña. Y le dijo, no, esto comenzó en el 2020 y Ereque es sujeto de la reforma agraria. Entonces, Objeto de la reforma agraria. estamos todos locos. O sea, estamos... ¿Y qué está plantando? Dijo Eduardo Nakayama, o es pelotudo o nos toma todo por pelotudos. Ya llegamos a un nivel en que, ¿sabes qué? No importa, total, después pasa todo y se olvida todo. Lo de Remancito, a mí me dijeron que no se solucionó todo. Eso vos me decías siempre y yo te decía, no es así. Sí, Y después se dio el 70-30. en Ciudad del Este. Excepción Que es lo que confirma la hubo hasta regla. ahora, Mario. Bueno, No, ¿por qué lo que espera, aportó que es lo que Nakayama hubo hasta no ahora. reveló? Pero hoy nos acordamos del famoso operativo Oviedo Mato. Y eso, Sí. bueno, ya está. La Pero tierra de allá- San Agustín, Pero allá Joma. 48,000 millones de guaraníes por ahí. Sí, Se retiró un miércoles santo a las 6 de la tarde sí. del Banco Fomento en 3 camiones de transportador de caudales. Sí. No, ¿A dónde Germán. se llevó eso? No, Germán se retiró de la bóveda de los transportadores de caudales, pues la plata ya estaba atesorada ahí. Y en algún caso, para completar, se llevaron billetes de muy baja denominación, carretilladas enteras de billetes de 2.000. Por eso que digo. 10.000. Y esto Ahora, es- ¿dónde se llevó? Eso es lo que yo quiero saber. A una fortaleza tuvo que haber llevado. hay que Y después, ver, ¿cómo se repartió eso? hay que ver dos series. Parcial. Por ejemplo, a una los de fortaleza. IBR, 500 millones de guaraníes cada uno. ¿Cómo entregás 500 millones partís? ¿Con qué contás? Hay que ver Ozark
y hay que ver Breaking Bad. Ahí tenés la respuesta. Hasta en Panteones guardan los perros la plata. No, hay que verlo diario. Parte de la plata se fue a Maxton. ¿Qué es Macton? Maxton era una bóveda de guarda de valores de Emanuel Friedman, que después, comillas, se robó. Y como todo lo que había adentro era dinero sucio, No se pudo protestar. ¿sabes qué? ¿Te acordás de ese Ortigosa del Inder? Ese me acuerdo. Ok, Ese bueno. tenía plata ahí. No, él también, sucia. Pero su señora puso dinero genuino y fue de una herencia, qué sé yo. Y fue la única que denunció. El robo perfecto. ¿Y cómo dice el dicho? Eh, El que roba a un ladrón. Siempre ¿Cuántos años de perdón era? pasa 100. cuando nadie roba. 100. Esta es una muestra de que es una realidad. Ahí está, el A, dinero. a ver, ponen tu micrófono. Siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba. Y esta es una muestra. Ah, Pero, ahí está. no, tampoco me meto Bukele. Mientras hablamos pero, de esto... pero hay admiración por Bukele, eso pues sí. hay que buquelear. ¿Te acordás de Barcini cuando llegó? Iba a llegar al cargo, ya él iba a buquelear. O sea, le avisó ya a Peña que le iba a comer al gobierno. Mientras hablamos de esto y mientras se regalan tierras en lugares de altísimo valor inmobiliario, en este momento, nada menos que la cabecera al puente, yo le decía a Germán, esta película ya vimos con la época de Puerto Presidente Stroessner, ¿te acordás? Ahí me recordó que Papi Sanabria tuvo un problema por eso y se fue adentro un tiempo. Y están presos ahora dos dirigentes campesinos por un problema de tierra, Ernesto Benítez, Rodolfo Salazar y un tercero, Sixto Cabrera. ¿Se acuerdan? Ojo, más preso ya, por las dudas en un tema de tierras recuperadas. El caso es que estos tres señores en representación de otros gestionaban la transferencia a favor de su comunidad de la estancia Lucipar de Cabeza Branca. Correcto. Se lo pidieron a Cenavico, con vista de que nunca le respondía, entonces ellos hicieron una ocupación. Ocuparon y ahora están ocupando una celda. Ley Riera Zavala. Ahora, ¿por qué nunca se aplica la ley Riera Zavala a los ocupantes VIP? Lo de Remancito tanto, es más, no se hizo ni un trámite. Creo que uno nomás lo que hizo un trámite, o para ahí, vea. O sea, esas residencias... Ahí estaba Camacho. Estaba también Camacho. Parece que él fue el único que, ¿Y entregó Camacho? no estoy seguro, inició el trámite. Los otros, nada. O sea, siguen disfrutando los sábados de tarde una vista fabulosa del río Paraguay, el puente, el Chaco y Asunción. No, es el puente de Remanso. Perdón, Remanso, tenés razón. Un amigo muy cercano dijo, Bachi también tiene ahí, porque yo un tiempo estuve casado con una señora y vivíamos ahí y Bachi era nuestro vecino. Por eso te digo, Mira. Ernesto Benítez, Rodolfo Salazar y Sixto Cabrera están presos. El resto sigue comprando tierra por un valor ínfimo y nadie se despeina. Hasta que Nakayama encuentra eso y va a llevar Pero al Senado. 500.000 guaniles están ¿Qué es lo que- qué es lo que en el encontró desierto de Nakayama? Sahara, no va a costar. No, Mario, ¿qué es lo que encontró en Nakayama? Debe ser el primer hallazgo de su vida, pero no estoy muy vaya. emocionado. Tus enconos personales no deben nublar el horizonte de algo que es positivo. Bueno, dale, Eduardo enlighten Nakayama me. va a llevar hoy todo el caso Ereque al Senado y va a contar cómo se transfirió esa tierra de manera... O sea, él va a irregular. descubrir lo que ya está descubierto, va a denunciar lo que ya está denunciado. Vos sabés que es importante que se asiente ese tipo de denuncias en un foro que es el máximo político de la República del Paraguay, que es el Parlamento. Claro. O si no, nos quedamos en el bla bla, en el ñereí, en el lataparaná. Pero Mario, el caso es tan escandaloso que un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas le mandó una nota a este avivadito Ruiz Díaz. Francisco Ruiz Díaz y le dijo, por orden del señor ministro de Economía y Finanzas, le ordeno que en el perentorio plazo de 24 horas remita todos los antecedentes de esto que se publicó en el diario ABC Color, del tema de las tierras, esas tierras. O sea, no es una cuestión para tomarla desde la dialéctica oposición-oficialismo. ¿Qué más oficialismo que Fernández Valdovinos diciéndole a un subordinado, vaya e intímele a ese tipo que explique lo de la tierra? Es un modo operandi. ¿Me permiten un ratito hacer un poquito de producción? ¿Sí? Si por favor el señor Lucho puede llamar al número de Francisco Ruiz Díaz y que suene al aire, porque Lucho le llamó 11 veces esta mañana y sin embargo él eligió con quién hablar. A ver si podemos poner Lucho al aire, porque nosotros no mordemos
Que yo sepa, Mario Ferreiro no muerde. Quique Amaro no muerde. Yo no doy garantía. Yo no muerdo. Esta llamada será derivada a un correo de voz después del tono. Ahí está. Rechaza la llamada. Pero para no seamos tan ingenuos. Este es un perejil en esta historia. Acá hay un Pero es esquema. la cara, pues, Mario. Sí, claro, no, yo sé, entiendo. El mascarón de proa. Correcto, pero este es un esquema. Esto es mafia lo pagaré, esto es renegociación de Taipú, esto en cada situación se aplica este tema en Paraguay. Hay un equipo judicial, fiscal, hace años se viene diciendo que la Fiscalía también trabaja en este esquema, son asociaciones para delinquir desde el Estado paraguayo. Esto pues es lo grave realmente. O sea, anula casi la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay este tipo de cosas. ¿Cómo a ese pobre tipo que está comprando su terrenito en Ñembú, en el fondo, para tener su 12 por 30 y hacer su casita de ladrillo y pagar en 25 años, cómo le explicás que en una zona de altísimo valor se regaló por 500.000 la hectárea? ¿Cómo le explicás? ¿Qué le decís? Una manzana le costó 500.000. Y para más después de las grandes asociaciones empresariales te dicen, ellos tienen que hacerse su propia oportunidad y tienen que formarse, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Sí, habré escuchado yo en mi vida eso. Mi hijo también comenzó así. Bueno, ¿puedo meter la cápsula Se nos cayó un ídolo? Dale. Imagen en el aire. Ahí está. Our idol is fallen. Sí. Ahí está el Pero bueno. ínclito doctor Carlos Pereira confirmando que no había impedimento para la transferencia de los 46.000 millones de guaraníes dedicados al Plata Yeú de San Agustín. No, pero a mí lo que más gracia me dio, Quique, Mario, Ya está. es cuando Jorge Oviedo Mato renuncia Sí. a la política. Y dice, mucho me ha costado meterme en la actividad política, dice. ¿Y este en qué parte de la contabilidad entra esto? Pero ¿sabe qué? En este país... El señor Oviedo Mato es un héroe incomprendido, porque él antes de todo eso era un ganadero de avanzada, no a nivel local o regional, a nivel mundial. En la estancia de Puerto Colón, curiosamente, Chaco paraguayo, curiosamente ubicado en tierras ancestrales indígenas, el señor Oviedo Mato administraba una estancia donde se cultivaban, se plantaban y se criaban avionetas. Contame, ¿qué otro ganadero cultiva Yo avionetas? me acuerdo y cómo se cría llamaba avionetas? Puerto Colón. Se llamaba Quebrachales Puerto Colón. Ok, ya está. Lo único Nadie que... más que... Ahora, ¿tendrá consecuencias todo esto? Porque estábamos hablando con Germán. ¿Qué hiciste? Espero en el banco. Se le da una especie de menú de argumento a la oposición para trabajar sobre todo esto y hacer de eso una potente campaña. Ahora, ¿es anulable esto o no? ¿Qué opinan? O cuando decía oposición también es una licencia poética, ¿verdad? En ese momento de Oviedo Mato era la oposición el que hizo el negocio. Había algunas, sí. ¿Se acuerdan? Vamos a ser sinceros. No, quiero nomás saber si a la gente finalmente le mueve o no estas cosas o va a seguir siempre indolente. Vamos a seguir siempre y decir, bueno, es tan grande el tema que lo que yo quiero es llegar a fin de mes. Y yo ya no voy a poder. Así se hizo siempre en Paraguay. Yo cuando estuve en la Municipalidad de Asunción, uno de mis grandes problemas fue hablar con los que ocupan las tierras municipales, que no es solamente las seccionales coloradas, esa es una parte. Recuperamos uno o dos centros, uno creo que era de ingeniero, economista, qué sé yo. No solamente las seccionales, hay empresas privadas, hay grandes familias ocupando tierras municipales en Asunción. Por eso no se quiere hacer la reforma tributaria. La casa del presidente de la República fue hecha en un terreno municipal. Ese después te voy a explicar, pero por lo menos se hizo por los trámites que tienen que hacerse. Pero era, ¿verdad? Sí, una franja, no toda. No hay una franja. Un sobrante. Se hizo a través de la Junta y la Junta. Yo estuve en esa época. Eso se puede hacer y se cobra. Pero lo que no se puede hacer es la cédula marrón que existe en Asunción del Paraguay todavía. ¿Qué quiere decir eso? En el medio. Ocupo, no tengo el título, pero tampoco te voy a devolver nunca. Hay clubes sociales, hay bancos. Y bueno, entonces ¿qué nos va a asustar que regalen la cabecera a un El pueblo? club del golf? El que tiene problemas, sí. No, el golf. Asunción. Asunción, bueno, Asunción se ganó el pleito en Corte Suprema y no se puede todavía ocupar porque no se sabe qué hacer con él. Bueno, se habló muchas veces de arrendar, hacer algo, porque ¿qué pasa? Si pasa la realidad, eso se va a echar a perder. Claro. Entonces hay que negociar un arrendamiento, algo. Está en un limbo. El CID también tiene problemas. La cancha de fútbol del CID también es un terreno municipal. Sí. ¿Sí? Bancos importantes de plaza. Algunos de Mariscal López tienen problemas de franjas municipales.
plazas completas ocupadas. Yo, Yo recuerdo, Mario, que entonces, ¿qué nos va a asustar? Carlos Filisola, primer intendente democrático de Asunción, tenía una listita de cosas que hacer, Sí. como con actos de justicia. Y uno de esos era exigirle al Hotel Excelsior que devuelva el 1,5 metros, 2 metros de vereda, calle sobre el cual se construyó el hotel. Y los perros en su alrededor le dijeron: Carlos, ¿qué querés? Tener la enemistad eterna del grupo de medios de Nicolás Bope. Vas a tener que tragarte esa, amiguito. Y continúa ahí, la veredita estrecha del Excelsior. Sí, por eso. Entonces es difícil. Es un modo operandi, es una forma de ejercer poder en el Paraguay. Pastore ya escribió esto hace 70 años. Carlos Pastore. ¿Entendés? Entonces, pero vos decís, algún gesto mostrame. Y vos sabés que Napoleón decía, la frontera de los países llega hasta donde alcanza la bala de sus cañones. Así Me decía gusta, Napoleón claro. Bonaparte. Hasta donde llega mi poder va a llegar la capacidad de acumular tierra en Paraguay. No cambiamos nada. Es más, era un modelo en la dictadura y sigue siendo un modelo de poder en la democracia. El problema de la tierra en Paraguay, la gran disputa es la tierra, con un problema de catastro que nunca resolvimos tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no resolvemos? Porque no queremos. Cuando digo no queremos, digo los sectores de poder. Bueno, porque va a ser... ¿Qué es lo que hay que hacer con eso, Mario? El Paraguay de 2 pisos. Claro, claro, ¿Qué va a claro. hacer con los títulos dobles y triples? La justicia va a colapsar con las querellas. ¿Viste? Mafia de pagarés, de vuelta. Mafia de tierras, Y mafia ahora de... comenzó el contrarrelato. La Fiscalía dictaminando sobre casos elegidos que están limpios. No, acá todas las deudas son genuinas, todos los papeles son correctos, aquí no hay procederes incorrectos y ahí van los tipos de las casas de finanzas bien librados. Van a elegir 5 o 6 de esas, después las ovejitas van a comenzar a decir, sí, yo creía también que los perros se avivaban y mafia los pagaré para no pagar su cuenta. Atender la irregularidad. Así denunciaban las casas de crédito. Que a todos le acusaban de mafia lo pagaré, los muchachos empezaron a no pagar, las casas de crédito están en un problema grave, no quieren otorgar crédito, su plata ya no rinde lo que rendía, un cambalache financiero ahí. Vos sabés que cuando se hizo puertos tuvimos que regularizar, esos terrenos estaban, el Palacio de Gobierno no tenía título de propiedad. Me acuerdo, hablé con la escribana Narvaja sobre ese tema cuando yo era intendente. Tuvieron que reconstruir el título, no tenía título el palacio. En Puerto tuvimos que hacer todo un rediseño porque había que construir ahí y no había seguridad de la pertenencia de esos terrenos del gobierno. Y finalmente te digo una que es de película y de cowboy. El famoso Metrobús que tenían que entrar por Ciudad Ayala para, entre otras cosas, porque había sido que la mitad de Ciudad Ayala es propiedad privada. En un momento se ensanchó Ciudad Ayala, en época de la dictadura, y por supuesto nadie dijo nada. Sí, cómo no, ensanche nomás. Pero siguen siendo en los documentos catastralmente dueños de media calzada. Entonces había que pagarle a cada uno su valor, además Y el inmobiliario. gobierno no pilló eso antes. No, es un despelote. Es un despelote. Eso, claro, cuando pidió la plata, cuando hizo el contrato con Motan Hill, pero ya no dijeron, che, espera un ratito, parece que... Es como que vos quieras ampliar tu casa, pero había sido que entraste en el terreno vecino. Exacto. No podés hacer, El ¿verdad? vecino me dice no y se va al mazo del crédito, Todo. de la constructora, Claro. multa viene. ¿Qué es lo que pasó? Ese fue uno de los motivos, y no se dice, ¿verdad? Se creó una obra ficticia porque había que construir en el terreno ajeno. Esa es la historia del Paraguay. Pero yo creo, y tengo una teoría, que se deja así a propósito justamente para los chanchullos. Porque una vez que se llega al poder político, es una moneda de cambio. ¿Ok? Y va a seguir siendo. Se hizo con los puentes. Yo no sé cómo está el tema del puente del presidente Franco, ¿eh? Habría que averiguar también. Eso sí que son terrenos valiosos. Pero hoy, me acuerdo de las cifras, hoy por hoy, así como Papi en su momento se fue preso, hoy debería hacerle un monumento. Papi, Porque el precio- solito se fue preso. Solito. Y aquello que él inició, tramitó como presidente de Puerto, pasó por las 2 cámaras del Congreso y por la aprobación del Ministerio de Obras Públicas. Todos tenían que haber ido presos. Claro. Él fue el único. Bueno, pero hoy debería tener un monumento de él por lo que compró en su momento y lo que vale hoy. O sea, habrá sido uno de los mejores negocios inmobiliarios del Estado haber comprado al sector privado, creo que eran 50 hectáreas, no recuerdo cuánto, a lo que vale hoy esas tierras. Esas 50 hectáreas valen millones de dólares. Voy a hacer una Creo que pregunta. él compró en $1,5 millones.
Claro. Voy a hacer una pregunta groserísima. Pido disculpas de antemano. Papi vive todavía, ¿verdad? Vive. Sí. Sí, vive. Hay que llamarle. ¿Verdad? Hay que llamarle, ¿sí Hay o que no? llamarle, sí. Una especie de... Papi Samuel Cantero, vive todavía. Recordando... Legión Civil Extranjera Sí. y no me acuerdo la calle, pero sobre Legión Civil Extranjera. No, esa... En esa casa hubo un esa problema. casa fue cedida a una de sus hijas y su hija a su vez le arrendó a un hogar maternal y ahí pobrecito se ahogó una criatura en... Ah, recuerdo, ahí fue esa casa. sí, Ahí fue. cierto, sí, sí. En fin, no sé qué va a pasar con este caso. Este muchacho que solamente habla con un medio donde va a tener amparo. Aro. Sí. Ferreiro, Hablamos quién es el muchacho. Francisco Porque Ruiz nosotros- Díaz. Ah, Francisco Ruiz Díaz, ok. en febrero, cuando nosotros empezamos con Katia, comenzamos a ver, Francisco Ruiz Díaz venía muy bien. Regularizamos estos títulos, entregamos acá, entregamos allá. Y yo dije, puta, qué bien que viene este tipo. Había sido, se podía, faltaba voluntad, inteligencia, iniciativa. Porque Francisco Ruiz Díaz venía con muy buenos antecedentes de un viceministerio de Industria y Comercio, creo que de Comercio. Venía con muy buenos antecedentes y comenzó regularización acá, entrega de estos títulos después de 80 años, después de 20 años. Lo que se entregó en los últimos 20 años entregamos en 15 Claro, días. pero venía limpito él y bien fundamentado. Y en febrero comenzó una especie de relato sobrecargado y con Katia dijimos, le van a usar a este tipo como garoto propaganda para generar un contrarrelato de campesinos felices para cuando venga la movilización de marzo de los campesinos. Y efectivamente ahí fue, así fue. Y ahí, pobrecito, no, 6 meses después, ahora es una especie de prófugo. Porque hay tentaciones demasiado grandes. Y te cuento una más de las municipalidades. Hay grupos, principalmente abogados especialistas, que van buscando, por ejemplo, donde murió una viejita sola que tenía un 12x30. Y ese se va y se pide en la Junta. Y se consigue en la Junta algunos amigos que promueven eso. ¿Y qué considera? A ¿Qué Fili otorga la Pereira, Junta? a Fili Pereira le están quitando así unas tierras. Y bueno, y ya está desocupado, ya, y después ya o su capión, después ya no sé qué cosa, y al final vos tenés un lindo 12x30 o tenés media manzana. Pero ¿bajo qué figura te entregan? Terreno que quedó sin dueño. Terreno municipal. Municipal, exactamente. Pasa primero al Como dominio ese municipal. excedente que pidió Santiaguito para su Era casa. así. Claro, Era- terreno municipal. Era un terreno municipal, un excedente que queda, y bueno, en realidad puede vender la municipalidad, pero tiene que ser la precio de mercado. En realidad puede. El problema es con lo que le compra él. Claro, pero se hace todo el tiempo, hay oficinas instaladas en todo el país solamente para buscar esas A tierras. Fili Pereira le chuparon 15.000 metros cuadrados en Luque. Está peleando en la justicia, no sé, hace 10 años. A Fili Pereira. Sí, se hace todo el tiempo, por eso la tierra es el gran tema. Y yo creo que Tenemos que irnos, señores. sí, este muchacho se metió en un problema grande y le puede pasar lo de ¿Cómo pasará, se llama pasará. la empresa de confecciones de Fili Pereira? Waldrin. ¿Y la primera? No sé. Filper. Filper. Ah, mira. Fidelino Pereira. Está bien. En Petirosi. Y como Sí. Adidas, Adi Dassler. ¿Por qué te burlas? El alemán Adi Dassler hizo Adidas. Sí, ¿Te gustó ese dato? me gustó ese dato. Bueno, Yo lo que me acuerdo en mi época era Annie Lover. Y Marpar. Marpar en reparaciones de televisores, como se llama Marcelino Paredes. Sí. No, muchacho. chao. Chao, chao. Chao, chao.